Hoy nos reunimos para presentar un libro muy especial. Es el libro de Edward Edinger, que lleva como título Las transformaciones de la imagen de Dios, una interpretación del libro de Carl Gustav Jung, Respuesta a Job. Se trata, por tanto, como de un metalibro, porque es un libro que habla de otro libro, ¿no? Para motivarles, aunque supongo que lo estarán ya de entrada por haber venido al acto, pero para motivarles más, les voy a leer una cita del propio Jung en la que nos describe cómo fue la gestación de esta obra. Dice: el libro me llegó, lo pone entre comillas, durante la fiebre de una enfermedad. Era como si estuviera acompañado por la gran música de Bach o Händel. Tenía precisamente el sentimiento de escuchar una gran composición, o más bien de estar en un concierto. Esta metáfora que utiliza la música a mí me parece magistral, ¿no? Porque une esa psicología de Jung, del inconsciente colectivo, con esos arquetipos de la música, ¿no? Que a todos nos llegan a lo más profundo del inconsciente. Sentí su contenido como un despliegue de la conciencia divina en la que participaba. Y ahora viene lo mejor, me gustase o no. Es decir, estaba irremediablemente abocado a tener esta intuición. Pues bien, Edward Edinger, en el libro que hoy presentamos, analiza detenida y sistemáticamente esta obra junguiana y señala la importancia que el problema de los opuestos tiene en la psicología de Jung, y que nos remite, o por lo menos a mí me remite siempre, al tema del mal de la filosofía del romanticismo alemán, ¿no? Estuvieron muy interesados en estudiar el mal, la procedencia del mal, cómo podemos atajar el mal. Cito textualmente también al propio autor, a Edinger. No obstante, dice, al mismo tiempo que nació Cristo, el hijo bueno de Yahvé, Satán, el hijo malo, fue expulsado de los cielos, de forma que en la imagen de Dios tomó lugar un separatio decisiva, siendo separado y reprimido, palabra que a todos los psicoanalistas nos gusta mucho, el aspecto malo y oscuro, ¿no? El cómo podamos sacar ese aspecto malo y oscuro sin que sea destructivo, pues es el problema básico que casi todos nos planteamos, ¿no? En cuanto al autor, pues qué decir del autor del libro, pues simplemente que fue uno de los principales psiquiatras que desarrollaron la teoría junguiana a través tanto de la Fundación Jung para la Psicología Analítica como del Instituto Jung, donde desempeñó distintos cargos de responsabilidad. Como esta tarde hay personas tan importantes, yo tampoco voy a hablar más, simplemente quiero decir por último que estoy muy agradecida en la sección de Filosofía y de Pensamiento Marginal, yo soy la secretaria primera de la sección de Filosofía. Estamos muy agradecidos de que exista un libro como este que están viendo ustedes y que contemos con la traducción de esa magnífica obra llevada a cabo por José Castro Crespo y por los afanes de una gran editorial como es La Sirena de los Vientos. Supongo que ya sabrán que esta editorial está especializada en el área de psicología clínica, de poesía, de ensayo social, de espiritualidad, pero sobre todo lo que persigue es el crecimiento personal, el crecimiento espiritual, más allá de una religiosidad enquilosada, obsesiva o tradicional. Por ello, voy a ceder la palabra a la directora de la editorial, Andrea Luca, licenciada en, y tomo carrerilla, Filosofía, Derecho, Psicología, que va a conducir este acto que hoy tenemos el gusto de hacer aquí, que además es máster en Psicología Transpersonal y máster en Espiritualidad Transcultural. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todos, a todas. Gracias al Ateneo de Madrid, que es un lugar que me trae a mí muchos recuerdos porque en mi época de encuadernadora trabajaba para esta casa y las encuadernaciones que traía siempre eran pues muy celebradas y les gustaba y compartíamos el porqué de una tinta, el porqué de un papel, el porqué de una piel y fueron tiempos muy entrañables también para mí.
Y muchas gracias a Carmen Bueno, que es quien hace posible que nuestra editorial tenga cabida en este espacio y sobre todo que se sienta tan a gusto en él. Y gracias a todos ustedes, gracias a las ponentes, la teóloga Lidia Rodríguez Fernández y la psicóloga Gemma Torres, a quienes iré presentando al comienzo de sus intervenciones. Y como decía, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos a algo más que la presentación de un libro, pues es el pórtico a una imagen que se viene gestando y que se alza desde el arquetipo Job en una encarnación continua de Dios en la humanidad, que es la idea fundamental que late en el corazón del mito junguiano. Pero antes veamos quién es el autor, Edward Edinger. Las obras de este autor que ha publicado la editorial Sirena de los Vientos y las que están en preparación para su próxima publicación. Todas ellas, a modo de puzzle, componen las piezas necesarias para la comprensión de la imagen de Dios y de la imagen de nosotros mismos, pues la psicología profunda ahonda en estos abismos en los que nos encontramos, aunque no seamos demasiado conscientes de ello. Nosotros estamos en el continuo devaneo entre la luz, la oscuridad, en la luz de la oscuridad también, que es ahí donde radica el asunto. Es necesaria para alumbrar nuestro camino vital. Y en este camino vital tenemos que dotar a nuestras vidas de sentido y de significado. Eso es lo que está detrás de la queja de Job. Lo tenía todo, lo pierde todo y le grita a Dios, ¿por qué? Y Dios en principio no sabe qué responder. Y la respuesta está cuando Job encuentra el significado, encuentra el sentido, que es una parte esencial del proceso del arquetipo Job. Y es ese momento en el que se te regala esa visión transpersonal que te cambia la vida, la mía de abogada a editora y psicóloga, para que tengan ustedes aquí la prueba fehaciente del evento. Estamos hablando de la encarnación del arquetipo Job en cada uno de nosotros, por tanto. Y desde allí, en la participación del drama cósmico, en la sinfonía de la vida humana, personal y universal, desde la que Dios se escucha a sí mismo. De la misma forma que escuchó el grito de Job, de la misma forma que escucha el grito nuestro. Pero lo que pasa es que a veces Dios no puede escuchar el grito nuestro porque nosotros hemos olvidado cómo gritar. ¿No les parece a ustedes? Nos conformamos, miramos para otro lado, nos resignamos, actuamos con el debo, con las obligaciones, y el grito se nos ahoga en la garganta, se nos enquista en el corazón, y con un poquito de suerte acudimos a que alguien en una terapia nos eche un poquito de desengrasante, que nos ayude a palparnos el ser, a sentirnos el dolor, a sentir y a escuchar el ay. Si no sabemos escuchar nuestro ay, difícilmente podemos gritarle a Dios que lo escuche. El autor, Edward Edinger, nació en 1922 en Estados Unidos. Fue médico militar en la Armada de los Estados Unidos, en Panamá. Comenzó en Nueva York su análisis personal con Mary Esther Harding, primera analista junguiana de los Estados Unidos. Fue psiquiatra supervisor de un gran hospital en Nueva York. Fundó el Instituto Junguiano en Nueva York y lo presidió hasta 1979, en que se marcha a Los Ángeles, y allí continuó su práctica psicoanalítica durante 19 años. Perteneció al Instituto Carl Gustav Jung de Los Ángeles y escribió más de 20 libros y muchos artículos en revistas. Edinger trabajó en 4 áreas fundamentales: las cuestiones clínicas, las cuestiones espirituales, las cuestiones culturales y sobre todo en un tema fundamental que apasiona a esta editorial, que es la redención psicológica de la religión tradicional.
Un tema unifica todas sus obras: la relación del yo o ego con el sí mismo o Dios. Edinger está considerado como el analista junguiano más influyente de los Estados Unidos, desde la década de los años 50 hasta su muerte en 1998 con 75 años de edad. Enseñó que el mayor logro de una persona es alcanzar un nivel de conciencia que haga avanzar a la civilización. Enseñó que el objetivo del análisis del yo en la terapia era establecer contacto con una entidad superior dentro de la psique, es decir, fortalecer el eje yo-sí mismo, lo que hemos llamado estar centrado. Normalmente estamos, como decía Ortega, fuera de nuestro quicio, como las puertas, o chirriamos o no encajamos bien. Ese eje ego-sí mismo nos centra y desde ese centro la visión y la participación en el mundo cambia. Pasamos del sufrimiento de Job al sentido de Job en esa etapa de la que hablaba antes. Mirando hacia el futuro dijo: la psicología de Jung no solo ofrece un método para la curación psicológica de los individuos, sino también una nueva visión del mundo para el hombre occidental que propone la posibilidad de curar la escisión en la psique colectiva contemporánea. Es decir, predijo que un día el mundo se volvería hacia Jung para obtener una visión esperanzadora. Edinger creía que Jung era un hombre histórico que había sentado las bases psicológicas para la realización de un mundo unificado. Hablábamos de las amigas aquí en la tertulia antes de este acto de que era un profeta, de que fue un profeta. Pero fue un profeta que vivió la intuición del saber, no del estudiar, no del conocer. Fue un saber en esa nube del no saber, donde algo se perfilaba, donde algo se demostraba, donde algo le llegaba, y fue a buscarlo. Igual que yo sentí un día que había algo que no me llenaba, el derecho con despacho profesional en el centro de Madrid, despacho propio, y hay algo que te hace buscar, pero porque tienes una intuición primero, si no, y esa intuición le hizo buscar en los textos de la alquimia, en la mitología, en las ciencias, y llega un momento en que ese profeta marca un nuevo camino que ha estado desde siempre, porque lo que hacen los profetas es en un momento determinado encarnar una voz que del pasado anuncia un futuro. Los libros publicados de Edinger y los que tenemos pendiente de publicación son piezas de un puzzle, o si se quiere, siguiendo con la imagen anterior, son instrumentos de una magnífica orquesta cósmica que, comprendidos por separado, se ensamblan armoniosamente dando fuerza y comprensión a la magnífica pieza orquestal en la que vibramos, como si cada uno de nosotros fuésemos el templo de la música y al mismo tiempo el auditorio desde el palco, porque somos el teatro al completo en la trama de la vida. Las obras de Edinger, que la editorial Sirena de los Vientos ha publicado, son por su orden las siguientes: Ego y arquetipos, una ventana a los símbolos de transformación, que trata del viaje del individuo hacia su plenitud psicológica, lo que se conoce en la psicología analítica como proceso de individuación. Edinger expone las etapas de este proceso y la relaciona con la búsqueda de sentido de la vida a través de encuentros con el simbolismo de la religión, de los mitos, de los sueños y del arte. Según Edinger, para los hombres y mujeres contemporáneos, el encuentro con el sí mismo es el equivalente a descubrir a Dios. El resultado del diálogo entre el ego o yo y la imagen arquetípica de Dios es una experiencia que cambia radicalmente la visión del mundo que tiene el individuo y hace posible vivir de una forma nueva, más significativa, el sentido de la vida. En la introducción a Ego y arquetipos, el autor declara: espero que sea una pequeña contribución hacia un objetivo que Jung ha hecho finalmente posible: la conciliación entre la ciencia y la religión. Seguidamente publicamos el libro El arquetipo crístico, comentario junguiano a la vida de Cristo, donde el autor recorre desde la Anunciación hasta Pentecostés, pasando por la crucifixión, guiándonos con los pasos de la psicología profunda junguiana por los símbolos de las 14 estaciones fundamentales por las que transita la psique en el proceso de individuación. Reconocemos al Jesús que nos ha transmitido la religión cristiana como una figura histórica de origen divino,
pero que vino a nosotros extramundum, desde el exterior, para entregarnos ese plan de salvación en el cual se conformó la civilización occidental. Pocos saben, en cambio, que esta verdad, que tiene orígenes míticos, contiene otra que aparece como el desarrollo natural de la anterior, el desvelamiento crístico, en el proceso psíquico individual que Jung llamó proceso de individuación. Este es el salto antropológico que nos espera, el que señala Jung. Si podemos pasar de una visión y una interpretación puramente literal de los textos religiosos a una visión y lectura simbólica. Si os dais cuenta, nos hemos quedado petrificados en los códigos, nos hemos quedado petrificados en los ritos y hemos perdido la conexión que hay entre el rito y el símbolo. Nos quedamos en lo literal y lo literal no nos mueve el alma, nos la acostumbra. Y la costumbre hace que el alma sea demasiado perezosa para este viaje. Después, en la obra Anatomía de la Psique, simbolismo alquímico en psicoterapia, Edinger continúa el estudio de Jung sobre la alquimia e intenta poner de relieve ciertos modos o categorías propios de la individuación que aparecen en el simbolismo alquímico. Aunque los símbolos utilizados para la amplificación derivan en gran parte de diversas fuentes, ilustran la existencia de patrones regulares de la psique objetiva, de imágenes arquetípicas de transformación. Esta obra nos revela la cartografía de la psique. Mediante la relación entre el proceso alquímico y el proceso de individuación, nos da claves terapéuticas para cada etapa del proceso en el que nos encontramos. De esta manera, el corpus de anatomía de la psique es también una embriología del proceso transformador que nos lleva a la sanación psíquica y al crecimiento espiritual en el viaje de la vida. Entendemos todos perfectamente el devenir del tiempo por las etapas biológicas, desde que nacemos, el biberón, empezamos a gatear, los dientes, incluso sociales, la primera comunión, la confirmación de ahora te casas, ahora toca esto, es el reloj social. Y no nos damos cuenta que hay otra dinámica, una dinámica arquetípica de una energía que se mueve en los diferentes estadios del desarrollo. Por eso la crisis de la mediana edad es un punto de inflexión donde ya el yo pierde esa fuerza de toro en el ruedo de la vida y donde el propio dolor y las propias tribulaciones hacen que ese ego se ablande como el ego de Job ante las tribulaciones que esa sombra de Dios le hizo pasar. Ese es el momento cumbre de la experiencia del ser humano, donde continúas ciego por la vida o te despiertas, o como decía Jesús en un momento determinado, Jesús de Nazaret, dejad que los muertos entierren a sus muertos. Por tanto, él ya estaba resucitado y despierto antes. Como decía Heráclito, ir con el candil alumbrando para que la diferencia entre el dormido y el despierto. Y en este devenir de los ciclos del desarrollo psíquico se encuentran también los bloqueos, los complejos que son los que son necesarios liberar para que podamos fluir en nuestro devenir arquetípico en cuanto a edad también psíquica. La siguiente obra de Edinger que publicamos fue La Biblia y la Psique, y ahí nos metimos en un berenjenal. Esa obra presenta al Antiguo Testamento como un gran tesoro de símbolos del proceso de individuación. Sus historias provienen de innumerables experiencias individuales de lo luminoso, los encuentros de las diferentes personas con lo luminoso, Moisés con la zarza, esos símbolos. Nosotros nos queremos desde la editorial alejar del texto, no porque no sea válido el texto, aquí vamos a hablar de diferentes perspectivas y van a escuchar ustedes que son muy distintas a las que yo estoy planteando. Pero cuando nos agarramos demasiado al texto, yo creo que perdemos un poco la perspectiva y creo que hay que auparse desde el texto al símbolo y pasar a veces desde un piso un poquito al ático, que es donde ya el texto del cual has bebido se te cae porque tu alma ya vuela, ¿no? Ya ha aprendido un vuelo donde no hay nada codificado. Ya no vas con el motor del texto, sino que vas con la vela al viento de la propia dinámica de tu corazón.
Otros libros de Edinger de próxima publicación son La creación de la conciencia, El mito de Jung para el hombre moderno, que saldrá el próximo mes de marzo y del que yo voy a decir unas palabras, y que estoy muy contenta con que saquemos también este libro que complementa al que presentamos hoy. Y también estoy muy contenta porque hemos comprado los derechos de otro que son las cartas de Jung a través de los comentarios de Edinger, donde cierra un poco la comprensión de este gran misterio que es el Job que somos ante ese Dios al que gritamos, ¿no? Y creo que con este libro que acabamos de adquirir nos sentimos muy contentos porque podemos ofrecerles a ustedes algo que sinceramente a mí me hubiera gustado encontrar hace mucho tiempo. Me hubiera ahorrado mucho sufrimiento en la vida y mucho andar perdida y errante por estos caminos de lo oscuro, de la vida y de la ficción también. La obra de Edinger, Transformación de la imagen de Dios, que es el libro que hoy nos congrega, presenta una lectura e interpretación del libro de Carl Gustav Jung, Respuesta a Job, el cual ha sido reconocido desde su publicación en 1952 como la declaración más completa del mensaje junguiano. El tema central de Respuesta a Job, la transformación de Dios a través de la conciencia humana, es también el tema central de la psicología junguiana. No mucho antes de su muerte, como decía al inicio Carmen, el propio Jung afirmó su importancia y nos cuenta que fue una decisión que él no decidió, una decisión que se tomó a través de él, y que en esa enajenación lúcida de los momentos de los grandes artistas, ¿verdad?, de esos momentos donde la creatividad te transporta a otro mundo, esa voz que te habla desde dentro de ti, esa voz que habla desde sí misma, dentro de ti misma, haces de amplificación de esa voz, le capturó, y ahí fue escribiéndose la propia voz de ese misterio a través de la psique de Jung, que precisó de estar en un estado febril, porque la conciencia del ego levanta su resistencia a todo eso que no es racional. Pero se preguntarán ustedes, ¿qué es eso de una nueva imagen de Dios? Pero, sin embargo, todos ustedes tienen conocimientos de diferentes dioses, diosas, sus símbolos y sus significados a lo largo de la historia, en las coordenadas espaciotemporales. Cada pueblo, cada nación, desarrolla su mitología, pero hay aspectos psicológicos comunes en todos los mitos, y estas ideas comunes son el campo de lo que Jung llamó los arquetipos. Hoy nuestra vida no está vinculada a una cultura agrícola, ni una cultura cazadora, tampoco al viaje de un determinado pueblo étnico, como el pueblo de Israel. La realidad actual tiene nuevos héroes en las películas, como Harry Potter, La Guerra de las Galaxias o Avatar, donde se cuenta, en esencia, lo mismo. O sea, es lo mismo. Y eso está marcando los hitos y los descriptores del viaje heroico. Y sobre todo, el tiempo de hoy tiene una gran necesidad de un mito que le guía a experimentar el mundo de una manera diferente, que nos aparte de la injusticia, como clama Job. Job está buscando justicia. Esta visión, esta forma de ver, de buscar ese mito que nos ayude a apartar la justicia, a evitar la destrucción entre nosotros y del planeta, y que nos abra a lo trascendente, es algo que precisamos con una urgencia, yo diría que dramática ya. La idea de Dios, como indica Joseph Campbell, está siempre condicionada culturalmente. No tenemos los de la diosa madre de las sociedades agrícolas, no tenemos los dioses de los egipcios. Hay muchos paralelismos entre figuras babilónicas y figuras de nuestro Antiguo Testamento. El Sargón de Akkad tiene una vida similar es idéntica a la de Moisés, porque hay un mito que vive debajo de todo eso. Hay un mito que se va modificando, que va cambiando a lo largo del tiempo, a lo largo de las épocas y a lo largo de los espacios. En la tradición judio-cristiana también hemos asistido a la transformación de la imagen de Dios. Del colérico y hasta caprichoso Dios del Antiguo Testamento, Yahvé, impulsor de batallas y venganzas, al Dios encarnado del Nuevo Testamento que anuncia la humanidad de Dios para que Dios pueda contemplarse a sí mismo.
Esta encarnación de Dios se da continuamente en todo y en todos. Y aquí hago una apreciación. No sé si a ustedes les ocurrió, como a mí cuando era pequeña, que nos hablaban del reino vegetal, del reino animal, y el que no estaba animado para nada era el mineral. Ese no tenía ningún tipo de animación. Pero si se dan ustedes cuenta, cómo cristaliza la pirita, cómo sale otro cubo pequeñito del cubo de la pirita. Y eso no tiene vida, eso es inanimado. Los cristales de cuarzo, eso es inanimado. ¿No se dan ustedes cuenta que hay una red de vida que lo penetra todo? Esa encarnación de Dios se da continuamente en todo y en todos. Y eso es lo que el mito de Jung propone para nuestro tiempo, y que está calando profundo en la comprensión y en la experiencia interior de teólogos y personas religiosas. No sé hasta qué punto Lidia, como teóloga, podrá decir en qué situación le ha calado esto, pero hay un autor que la editorial aprecia mucho, que es un sacerdote, el padre Daimut Omurchu, que tiene un precioso libro, Encarnación, y que habla de esto. Y es maravilloso que los sacerdotes del mundo católico se vaya dando cuenta que no somos los reyes de la creación, sino que somos parte de esa creación. Y que entre ustedes y yo hay una conexión de la que no nos damos cuenta, porque esta pequeña psique personal participa de esta psique grupal que está en esta psique cósmica y que es el gran milagro que hemos olvidado al pensar que somos los reyes de la creación y la naturaleza a nuestro servicio. Pasados los 2024 años del nacimiento del hombre que amplió nuestra consciencia del nivel de la confrontación al nivel del amor, nos encontramos en un nuevo tiempo donde los avances de la ciencia, de la física cuántica y de la psicología profunda nos transportan desde el mito cristiano al nuevo mito del psicólogo Carl Gustav Jung. Y este mito de Jung no viene a abolir, sino a dar plenitud. Como dijo Jesús en Mateo 5, no creáis que he venido a abolir, sino a dar plenitud. Este texto, que puede ser vivenciado desde la tradición religiosa y desde la teología, para mí es crucial cuando desde estas raíces se habla de plenitud o completitud, que es el camino del mito de la psicología junguiana en el proceso de individuación. La plenitud o completitud significa completar, unificar, unir los contenidos del yo consciente con los contenidos que el yo fue alejando de sí mismo para adaptarse al mundo social y a sus exigencias, y que se ha convertido en esa zona oscura de cada uno de nosotros mismos, a la que Jung llamó sombra. Esa sombra en cada uno de nosotros precisa la conjunción de opuestos, traer a la luz de la consciencia lo inconsciente iluminándolo. Esa sombra bloquea la energía que necesitamos para ampliar consciencia. Sombra y luz, esos opuestos en el ser humano, también están en Dios, y es lo que Job pone de manifiesto. Esa comprensión de Job y su grito es vivida dentro de nosotros. Es una intuición viva que se hace carne en el poema dramático de la vida de Job, y que también experiencié en un verso de mi libro El don de Lilith, publicado allí por el año 1990, que decía: del mismo tronco, el Dios y la serpiente, de su rama la ambigua semilla, bajo su sombra hace el hombre el desecho del hombre. Estos opuestos, y ya voy terminando, necesitan unirse. Tesis, antítesis, buscan la síntesis. La conjunción nos cristifica y amplía conciencia. Esta síntesis la podemos extraer también del mensaje del apóstol San Pablo a los colosenses. En Cristo está la síntesis de todo, en todos. Conocer no solo significa tomar conciencia de algo, sino también ser testigo de lo que ocurre en el teatro de nuestras vidas. De ahí que podamos comprender que alcanzar la iluminación no es para que el mundo nos vea, sino para ver nosotros el mundo como representación. Tal como lo descubría Schopenhauer en El mundo como voluntad y representación, y tal como lo desvela el Parlamento de Segismundo en La vida sueño de Calderón de la Barca, cuyo monumento hemos celebrado esta mañana recitando parte del Parlamento de Segismundo. Y este conocerse a uno mismo en su profundidad, en su luz y en su sombra, nos hace también conocedores de Dios. ¿Será este el sentido de la frase que adornaba el templo de Delfos? Conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses.
En este conocernos a nosotros mismos, en la plenitud, en la completitud, en la integración de los opuestos, en lo que el psicólogo Roberto Asayoli llamó psicosíntesis o despertar del ser transpersonal, que es la visión de Job que yo les estoy dando, se produce el despertar o la iluminación o la resurrección, según los diferentes nombres que se le han dado al mismo proceso psíquico. Y al conocerse en esta profundidad, donde lo inconsciente se nos revela como una fotografía en el cuarto oscuro de la psique y nos revela la esencia de nosotros mismos, conocemos también a Dios. Y de ahí viene la síntesis fundamental de la obra que hoy presentamos, transformación de la imagen de Dios, porque, como dice Jung, quien quiera que conoce a Dios, influye en él. Pero al crecer la conciencia de Job, también la naturaleza de Dios se transforma, porque ese Dios es lo inconsciente, el sí mismo en terminología junguiana. Y lo que Job descubrió, al igual que Jung, es que Yahvé no es un hombre, no es una entidad personal, sino un fenómeno, tal y como se expone en las páginas 73 y 105 del libro. Percibir a Dios hoy como una energía que puede ser transformada desde el impulso de nuestra propia energía, nos convierte en semillas de un tiempo nuevo, que al haber comprendido e integrado nuestra sombra desde lo inconsciente personal, ya no la proyectamos en el mundo, ya evitamos esa maldad y así influimos en la sanación e integración de la sombra de Dios en lo inconsciente colectivo. Y es justamente este punto el que nos cambia el paradigma y nos va llevando como a niños de la mano en el nuevo tiempo que precisa un nuevo mito, o quizá debamos decir una imagen nueva para el mito que ya nos vive. Antes de Jung podemos encontrar expresiones de quienes han conocido a Dios, pero para conocer a Dios nos hace falta estar desnudos de Dios. No tener creencias, ni ideologías, ni códigos de la ley, sino una apertura del corazón que se abra a la experiencia transformadora. Podemos leer como el maestro Eckhart dice: el ojo en el que veo a Dios es el mismo ojo en el que Dios me ve. Mi ojo y el ojo de Dios son un ojo, una visión, un conocimiento, un amor. Y no yendo muy lejos en el tiempo, nos encontramos esos espléndidos versos de Juan Ramón Jiménez. Todas las nubes arden porque yo te he encontrado, Dios deseante y deseado. Para este encuentro debemos estar desnudos de Dios, desnudos de deseos, de creencias. Ya lo decía Buda, el iluminado: líbranos del deseo, del miedo y de los demos. Hemos nombrado el mito judeocristiano como una etapa que va quedando atrás para hablar del mito que Jung propone para nuestro tiempo. Vivimos tiempo de epidemias, de conflictos, de políticos enfermos de sí mismos, de humanos deshumanizados y de religiones que no se adaptan a los nuevos tiempos y se van amarillando y cayendo como las hojas en el otoño. Y esa es la historia del mundo. Y esa historia de sufrimiento es la historia de Job. Somos Job, que no aceptamos la injusticia de la vida y gritamos con rebeldía a Dios mismo, para que Dios a sí mismo se escuche en nosotros, que somos los que hemos de transformarnos para transformar a Dios. Ese es el mito de nuestro tiempo, un mito que nos lleva a la conjunción de opuestos, a descubrir nuestra propia sombra, que es la que influye en el fenómeno Dios, y ahí transformarla, integrándola en la consciencia, ampliando consciencia a más Dios en Dios. Nuestra mitología proviene del campo de la dualidad, del cuerpo y el alma, lo bueno y lo malo, el pecado y la virtud, el cielo y el infierno. Y además de esta dualidad, que es necesaria trascender para alejarnos de las presiones culturales, debemos encontrar el camino, es decir, el mito que nos lleve a una mayor amplitud. Y para ello no hay que quitar las comas, no hay que quitar los textos, puesto que no nos movemos en el ámbito de los hechos, sino hay que amplificar el corazón, porque nos movemos en el campo de la poesía y de la metáfora. El libro de Job es metáfora, metáfora quizá hechas por muchas personas, son metáforas que alumbran algo, que apuntan a algo. Y ese mundo es en el que nos despertamos, en el que es necesario que nos despertemos. En toda mitología hay un plano invisible y uno invisible. Toda la trama del libro de Jung está en ese mundo de lo visible y de lo invisible. Pero, ¿qué significa Yahvé psicológicamente? En un seminario de 1933, Jung contesta que Dios ya no está a kilómetros del espacio abstracto,
sino que es algo inmediato, que sucede en nuestros sueños por la noche, en nuestros dolores de estómago y en nuestras neurosis. En definitiva, Yahvé se manifiesta en la naturaleza de nuestra vida biológica, orgánica y temporal. Es el sí mismo, el yo soy, el que soy. Respuesta a Job, como dice Jung en su libro La creación de la conciencia, es un libro que marca la transición de la psicología colectiva a la psicología individual, de la elección de un pueblo a la elección de un individuo que debe encontrar lo luminoso por sí mismo, sin la identificación con una nación o un credo. Solo de esta manera podemos contestar a una pregunta que yo les pido que se planteen todos ustedes, en lo más profundo de ustedes mismos. ¿Qué me sostiene cuando lo que yo creo que me sostiene ya no me sostiene más? De esta manera, siguiendo cada uno nuestro proceso de individuación, que es el mito de Jung para la persona de nuestro tiempo, haremos un camino hacia la completitud, rescatándonos a nosotros mismos de las profundidades de la sombra y haciendo el viaje del héroe por las travesías psicológicas del propio Job. Este es el mensaje del gran terapeuta Jesús a sus discípulos: he venido a dar plenitud. Y a eso nos ayuda la terapia de integración y despertar de la psicología profunda de Carl Gustav Jung. Muchas gracias. Ahora vamos a abrir el abanico de comprensión desde las diferentes perspectivas que nos van a ofrecer nuestras queridas y entrañables ponentes. Con nosotros, Lidia Rodríguez Fernández, doctora en Teología por la Universidad de Deusto, licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Valencia, profesora de máster universitario de Estudios Bíblicos en Deusto, profesora de la Facultad de Psicología y Educación de Deusto y profesora de Instituto Superior en la Universidad de Deusto. Publicaciones: La construcción de la autoridad de las primeras mujeres de la Reforma en Reforma y Reformas en la Iglesia, Bajo el signo de la caída, la violencia contra las mujeres en la Biblia y sus efectos en el imaginario social. Ahí tiene mucho que ver lo inconsciente colectivo, ahí enquistado y transmitido, dejándonos como nacidas de la costilla en lugar de al costado, ¿verdad, Lidia? Ahí tenemos un camino. Minorías religiosas y acceso al espacio público en la comunidad autónoma del País Vasco y Navarra. Espacios en disputa, terreno común, espacio y estructura de poder en las sociedades multirreligiosas contemporáneas. Y artículos recientes en revistas en la que es colaboradora habitual: Las mujeres en la primera generación de la Reforma, Experiencia de encuentro, Ecumenismo a pie de calle. Es una mujer luchadora, es una mujer viva, es una mujer intelectual, es una mujer con alma, es una mujer que nos transmite su fuerza, su energía. Creo que las tres que estamos aquí se van ustedes a marchar cargaditos de energía. No fundan los plomos cuando lleguen a su casa. Pósenlo, que merece la pena. Adelante, Lidia. Bueno, muchísimas gracias por tan amables palabras. Me sumo al agradecimiento que ha tenido ya la directora de la editorial por abrirnos esta casa tan importante y tan prestigiosa, y por supuesto a la directora de la Serena de los Vientos que me haya invitado. Vamos a hacer un cambio de lenguaje y espero que me acompañen en un viaje en el pasado. Vamos a retroceder muchos años hacia atrás. Yo me voy a centrar, evidentemente, como digo, zapatero a tus zapatos, en lo que tiene que ver con el texto del libro de Job, y luego daremos paso a Gemma para que ella realmente ya nos sitúe en lo que realmente vamos a encontrar en esta obra, que por cierto les recomiendo encarecidamente y no me llevo comisión. En esta tarde lo que nos convoca es un juego literario de matrioscas. Conocemos las matrioscas, ¿verdad? Esas pequeñas muñequitas rusas que van encajándose unas encima de otras. A mí me ha tocado hablar de la matriosca chiquitita, de la que está en el núcleo del todo, que es lo que luego va a dar pie a que Jung reflexionara sobre esta obra y Edinger nos explique, y muy bien explicado, mucho de lo que Jung hizo en su obra. Así que, como digo, acompáñenme a este viaje en el tiempo, a este texto muy antiguo que proviene de una cultura que ya nos queda evidentemente muy ajena a nuestra cultura contemporánea, y no solamente por el modo en el que se escribió, sino por aquellas cosas que se nos cuentan. Esta obra, esta pequeñita obra, pero que es un gran clásico universal, porque si algo tiene el libro de Job es que ha dado pie a diferentes lecturas desde la filosofía, desde la antropología. En el caso de Jung no voy a decir nada más. Eso significa que esta obra es un clásico, porque es capaz de acompañarnos
en la biografía colectiva e individual y personal, en la propia biografía, nos va acompañando y dotando de sentido en diferentes momentos diferentes. Eso es lo que hace que una obra literaria sea un universal y no se convierta en uno de esos libros de consumo rápido que compramos en el aeropuerto, como a veces me pasa a mí para no aburrirme, y que conforme llego a mi ciudad lo dejo en la habitación del hotel. Pero eso nunca lo haríamos con el libro de Job. Esta obra está escrita por muchas manos, como también nos acaba de comentar Andrea. Probablemente esta obra terminó de escribirse aproximadamente entre el siglo IV y III a.C. o antes de la era común, como ustedes prefieran nombrar a nuestra historia. Por lo tanto, ya han pasado muchos siglos desde que se terminó de escribir. Posiblemente hacia el 200 a.C. esta obra ya estaba cerrada y completa. Lo sabemos por el modo en el que se escribió, por ese lenguaje, por ese hebreo cargado de arameísmos que nos habla de una época muy concreta. ¿Con qué nos encontramos en esta obra tan antigua? Pues con un puzzle realmente complicado, muy complicado. Nos vamos a encontrar en esta obra de Edinger, si alguien no recuerda muy bien de qué va el libro, pues en las páginas 41 y 42 él hace su propia síntesis del libro, pero no voy a hablar de ello. En este libro de Job nos vamos a encontrar que comienza con un cuento. Érase una vez un hombre llamado Job, que vivía en el país de Uz. Era un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Literalmente el hebreo empieza así: érase una vez. Por lo tanto nos encontramos con un antiguo cuento oriental, con una serie de características y con todo un imaginario compartido por la cuenca mediterránea. El libro de Job, voy a decir luego brevemente un par de ideas, no nace en el vacío. El libro de Job comparte con otras obras literarias, como digo, de su propio espacio cultural, una serie de elementos. Pero, ¿qué es lo que se nos cuenta en esta historia con la que arranca el libro? No se puede decir nada más elogioso de un hombre de la antigüedad. Un hombre íntegro, recto y piadoso. Lo que sucede es que un buen día se nos narra en este cuento lo siguiente. Un día en que los hijos de Dios fueron a presentarse ante Yahvé, apareció también entre ellos el Satán. Cuidado, no es Satanás. El Satán, que literalmente en hebreo es el acusador, el chinche. Dijo entonces Yahvé al Satán: ¿de dónde vienes? El Satán respondió: de dar vueltas por la tierra y pasearme por ella. Yahvé replicó al Satán: ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondió el Satán a Yahvé: ¿te crees que Job teme a Dios por nada? ¿No ves que lo ha rodeado de protección, a él, a su familia y a todas sus posesiones? Trata de poner la mano en sus posesiones. Te apuesto a que te maldice a la cara. Contestó Yahvé: de acuerdo. Métete con sus posesiones, pero no le pongas la mano encima. Esta historia avanza y el pobre Job va sufriendo los efectos de esta lamentable apuesta entre unos dioses que tienen un talento un poco garrulo, todo hay que decirlo, ¿no? Es decir, están jugando con el destino de este pobre hombre que no puede ser mejor. Han cogido al mejor hombre del universo y le están haciendo, con perdón, pongan ustedes las palabras que quieran a continuación. Como digo, esto claramente es un cuento popular. Es un cuento popular en el que asistimos, por un lado, con estupor y por otro, reconozcámoslo, con cierta malicia. A ver cómo reacciona este hombre. Y en este cuento antiguo, en dos ocasiones diferentes, después de las chichinas que le hace el Satán y Yahvé, que no se sabe muy bien cuál de los dos es peor, se nos cuenta a nosotros y a nosotras que escuchamos la historia: a pesar de todo, Job no pecó ni imputó nada indigno a Dios. Así que esta es la historia con la que se abre y se cierra este libro. Repito, un cuento, una narración con evidentemente elementos puramente mitológicos. Nos encontramos con un panteón divino, con un rey soberano sobre el mundo que hace y deshace a voluntad,
Y con este Satán, que no Satanás, que es una de las divinidades menores, que lo que está haciendo es, como digo, hacerle la puñeta a los pobres humanos. Estos elementos son muy característicos de las literaturas populares de la cuenca mesopotámica. Y evidentemente, como digo, comparte todo un imaginario religioso. Lo interesante es lo que leemos en el libro Respuesta a Job de Jung. Me sentí terriblemente sobresaltado cuando, siendo aún un niño, leí el libro de Job por primera vez. Descubrí que Yahvé es injusto, que es incluso malhechor, porque consciente ser persuadido por el diablo, accede a torturar a Job por sugerencia de Satán. Jung comparte la visión del protagonista Job. Piensa igual de mal de Yahvé que el pobre Job, que está sufriendo las consecuencias de Dios. Pero esto solamente es parte de la historia. El libro de Job es muchísimo más amplio, porque si no nos habríamos quedado con 3 tristes capitulitos. No sé si serían historias para contar a nuestros hijos y nuestras hijas por las noches, pero se quedaría en eso. Por lo menos historias al calor del fuego. Pero el libro de Job tiene otros muchos elementos compuestos. ¿Cuáles son? Dejamos a un lado el cuento, dejamos a un lado la historia y entramos ahora en una impresionante obra poética que, desde el punto de vista literario, es magnífica. Una serie de poemas que se van uniendo unos a otros como una filigrana y que son las que van a dar lugar al libro de Job. En este conjunto poético nos vamos a encontrar en primer lugar con la primera respuesta del pobre Job a lo que está viviendo. Porque recordemos que en 2 ocasiones se nos dice en el cuento: Job no abrió los labios contra Yahvé. Pero ¡oh sorpresa! Llegamos al capítulo 3 y ¿con qué nos vamos a encontrar? Con un Job que dice lo siguiente: muera el día en que nací, la noche que anunció ha sido concebido un varón. Nota mental: en esta cultura la mayor alegría para una familia era que naciera un hijo varón. Y él maldice el día en el que alguien, la partera, salió a gritar a las calles del pueblo: tenemos un varón. ¿Por qué no morí antes de nacer o salí del vientre ya cadáver? ¿Por qué me recogieron 2 rodillas, 2 pechos para amamantarme? Sigue con este lamento: me sucede lo que más temía, me encuentro con lo que más me aterraba. Este es precisamente el punto de partida de Jung. Y en el libro de Job aparecen una serie de elementos que, bueno, es interesante ver cómo van a resolverse en el pensamiento de este autor, pero eso no me toca a mí, te toca. Lo interesante es que Jung sí fue capaz de percibir una intuición impresionante. El Yahvé del libro de Job es amoral. Amoral. No es un ser humano al que se le puede decir eres bueno, eres malo, eres justo, eres injusto. Sino que se nos presenta como un ser amoral, es decir, más allá de las normas morales. Y es más allá de las normas morales donde se va a encontrar con Job. Y otro de los elementos que me parece una de las grandes intuiciones de Jung en su libro es esta otra. ¿Cuál es el punto de partida de todo esto? Una reflexión de orden filosófico, teológico. No. La experiencia del mal. La experiencia del sufrimiento. ¿Esto cómo lo resolvemos? Y desde una perspectiva, desde los estudios bíblicos, hay una serie de respuestas que se ofrecen y Jung va a ofrecer las suyas. En este libro antiguo, a lo largo de diferentes capítulos, Job va a vivir un sufrimiento como si fuera un abandono de Yahvé en medio de un universo que se le ha vuelto caótico, que ya no tiene sentido, hasta el punto de preferir la muerte a la vida. Aquí tampoco acaba el libro de Job. En este complejo poético nos vamos a encontrar con una serie de personajes que ocupan buena parte del libro, que son los amigos Ejem, Elifaz, Bildad y Sofar.
Estos personajes van a traer supuestamente consuelo a su pobre amigo que ha sufrido las 1001 desgracias. Y sin embargo, lo que van a hacer con él es intentar convencerle de 1001 formas que en realidad lo que le ha pasado es culpa suya. Para entender este texto debemos entender cuál es el imaginario religioso de este momento. El imaginario de este religioso en el que se escribe el libro de Job y al cual Job responde críticamente es el siguiente. La idea, el nombre técnico es la doctrina de la retribución. El nombre ya nos da una pista, ¿verdad? El do, ut des, que está en el fondo de todo esto, solo que aplicado a la divinidad. Es decir, Yahvé siempre retribuye al ser humano en esta vida, aquí y ahora. Y siempre habrá una proporcionalidad directa y precisa entre las acciones que realizan los seres humanos y su correspondiente sanción. Es decir, los malvados van a ser castigados indefectiblemente aquí y ahora. Como contrapartida, los justos siempre van a recibir su merecida recompensa aquí y ahora. Claro, esto a Job no le acaba de convencer. Aquí Job tiene un problemilla, ¿no? ¿Y cuál es la respuesta de Job en esta obra? Vamos a ver, si yo soy inocente y estoy sufriendo, entonces ¿quién es responsable de lo que me pasa? Está clara la respuesta, ¿no? Yahvé. Y volvemos a un tema que Andrea ha presentado antes, la justicia. En términos teológicos se llama teodicea. ¿Cómo resolver este grave problema? Aquí no estaríamos hablando de Jung, pero sí estaríamos hablando del gran filósofo Kant. Pero no se preocupen, no les voy a soltar la chapa. Avanzo. Estos amigos lo que vienen a decir es culpa tuya. Y Job viene a decir, es culpa de Yahvé. Por lo tanto, todos comparten un mismo imaginario. Todos perciben la realidad desde esas claves de la retribución. Quedará todavía otro personaje más, que es Eliú, que él va a decir, vale, no es culpa tuya, pero Yahvé te está probando. Y posiblemente a las personas más adultas de esta sala algo les habrá hecho clac. Porque en el ámbito religioso cristiano en el que nos movemos, cuántas veces se legitima o se pretende explicar el sufrimiento y la desgracia como Dios te está probando, anda que esto no tiene ya añitos, anda que no tiene años. ¿Creen ustedes que hayamos acabado con el libro de Job? No. Todavía nos queda un capítulo 28 que hace una especie de gozne en el que nos vamos a encontrar con un canto a la sabiduría al que Jung le va a sacar mucho jugo, pero el que yo no voy a entrar, jugando con el femenino del término hebreo jokma. La jokma es un término femenino y aquí Jung saca petróleo, saca petróleo de esta idea, pero como digo, no voy a entrar en ello. Todavía nos queda una última pieza y es cuando llegamos al punto en el que Yahvé, que ha sido puesto en boca de todos los personajes del libro, dirá, bueno, algo tendré que decir yo también, ¿no? Y nos encontramos con esa figura de Yahvé que aparece en una escena que en términos técnicos se llama teofanía, es decir, esa manifestación de lo divino desde el torbellino. Si les gusta el arte, William Blake tiene unas obras maravillosas de estas escenas de Yahvé hablando desde el torbellino. ¿Qué es entonces el libro de Job? Pues en el núcleo de esta matrioska, que les he empezado a comentar en esta tarde, en realidad no hay una muñequita de una sola pieza. Nos encontramos con un complejo puzzle que se ha construido a lo largo de siglos por autores diferentes, pero es que además sus piezas no terminan de encajar bien del todo. No es un texto fácil y lineal, y por eso quienes han estudiado este libro desde las ciencias bíblicas han propuesto diferentes temáticas, y les aseguro que no se van a poner de acuerdo nunca. Nunca.
Para algunos de estos estudiosos dirán, no, el tema nuclear y central de esta matriosquita que está en el fondo es el sufrimiento del inocente. Esta obra intenta responder a esta cuestión trascendental humana de cómo explicar, cómo dar razón, cómo dar sentido al sufrimiento humano, sobre todo cuando el sufrimiento se vive como injusto. No me merezco lo que me está pasando. ¿Cuántos seres humanos a lo largo de la historia hemos, yo también, pronunciado esta frase? No me merezco lo que me está pasando. Y algunos biblistas dirán, este es el núcleo del libro de Job. Otros dirán, no, eso es una excusa para hablar de otro tema. ¿Cuál es el verdadero tema del libro de Job? ¿Es posible una religión desinteresada? Vuelvo al capítulo 1. ¿Te crees que Job teme a Dios por nada? Y algunos dirán, no, el tema real es, ¿podemos considerar que el ser humano establece un vínculo con lo trascendente de manera desinteresada? ¿O siempre nos vamos a encontrar con una religión sancionada, cargada con el do des, y no hay otro modo de que el ser humano establezca ese tipo de vínculos? Bueno, Jung también va a reflexionar sobre eso. Y una última temática que se nos propone para este libro es precisamente el tema del destino de los malvados y la justicia en este mundo. De nuevo ese término técnico que se emplea en teología de la Teodicea. ¿Podemos hablar de un Dios justo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? Pero en el fondo, si ustedes se fijan en el planteamiento, casi podríamos decir que son las tres aristas de un mismo problema, pero que aparecen de una forma extremadamente compleja en el libro. ¿Pero qué tiene que ver esto con Edinger y con la transformación de la imagen de Dios en el libro de Job? De lo que no cabe ninguna duda es de que el libro de Job, en el momento en el que fue escrito, hizo evolucionar el pensamiento. No fue el primero, pero fue el más potente, el que mejor realizó este esfuerzo de trascender un modo de percibir esa vinculación con la divinidad. No va a ser el punto final, pero sí que fue un elemento importantísimo, porque y este es el gran elemento interesante, es la experiencia vivida la que cuestiona, en este caso, la religión que se estaba practicando, enseñando en este momento. Va a ser una propuesta novedosa en su contexto, en su marco. Por lo tanto, nos vamos a encontrar, por un lado, con que Job es una obra que pertenece a un género literario, a un mundo imaginario compartido, que comparte con esas tradiciones que antes he simplemente mencionado, sumerias y babilónicas, pero también egipcias y cananeas, comparte motivos literarios que todos tienen que ver con las grandes cuestiones que los seres humanos y las civilizaciones se han planteado en la historia de la humanidad. La queja intuitiva que todo ser humano levanta ante el sufrimiento de los inocentes. Como digo, si realmente es posible una religión desinteresada o no. Esos aspectos conflictivos que en todas y cada una de las religiones que existen ha vivido el ser humano con la divinidad. Los constantes alegatos exculpatorios que todo ser humano merece tener ante aquello que considera injusto, ante ese mundo de los dioses que se perciben de manera incomprensible. Encontramos obras que comparten todas estas preocupaciones con el libro de Job que encontramos en la Biblia hebrea en el Antiguo Testamento. No me voy a enrollar mucho, pero el Job sumerio y el Job babilónico, eso sí que es fácil de recordar. Todos se llaman Job, pero en realidad los libros no se llaman Job, los llamamos nosotras y nosotros así. El Job sumerio, que es una obra aproximadamente del siglo XVIII a.C., antes de la era común, comparte temática con nuestro libro, el que está en el núcleo de esta matrioska. Lo curioso es que la propuesta es muy distinta. Este Job sumerio, el protagonista, escucha a los sabios y estos sabios, como esos amigos de Job que hemos dejado atrás, le instruyen diciendo, no, el sufrimiento es consecuencia de tu pecado. ¿Y qué va a hacer el héroe del Job sumerio? Confesar su culpa y el Dios le libera. Justo lo contrario que sucede en el libro bíblico de Job.
En el caso del Job babilónico, que es un texto más reciente, del siglo XIII y XII a.C., pasa algo muy parecido. La respuesta que se da, si me permiten la expresión, es la respuesta ortodoxa. De nuevo, justo lo contrario que apreciamos en el libro de Job. Job se sitúa, por lo tanto, dentro de una corriente sapiencial compartida, pero de manera crítica. En especial con esa crítica demoledora que va a hacer a una de esas piedras angulares de la tradición hebrea, como es, como acabo de comentar, la doctrina de la retribución. ¿Cómo es posible que el justo sufra y que el sinvergüenza prospere? Como esto ya no nos lo preguntamos hoy, ¿verdad? No. Es un tema irrelevante. ¿Dónde queda la adecuación entre lo que hacemos y lo que esperamos en la vida? Pues ante ese contraste brutal que produce la experiencia vivida de Job con la teología o las creencias oficiales, este libro lo que hace es lanzar una propuesta distinta, donde la duda agónica del protagonista va a acabar tachando de mala voluntad a ese Yahvé que aparece en el texto. Lo que sucede es que, en contra de lo que podríamos esperar en el libro, es decir, vale, Yahvé dice, venga Job, siéntate aquí y te voy a explicar cómo son las cosas, oh sorpresa, nos encontramos con que en esos discursos finales del texto la divinidad se pone a hablar del orden del cosmos, de la naturaleza, y da la impresión de que el pobre Job se queda diciendo, ¿y qué de lo mío? A mí usted no me está explicando por qué me están pasando las cosas que me están pasando. Un gran biblista, posiblemente no le suene mucho el nombre, alemán, Gerhard von Rad, decía: lo problemático en el libro de Job no es el sufrimiento, es la credibilidad de Dios. Esta es la gran novedad que aporta la obra. Y como digo, el final de la obra nos deja perplejos ante lo que estamos leyendo, pero es un elemento típicamente sapiencial de la época. Y es que, ¿cómo recurre el libro de Job a explicar lo que está sucediendo? Mira los misterios, mira el cosmos, mira más allá de ti. Así que esos discursos de Yahvé en el libro recogen las quejas de Job, pero de forma indirecta. Renuncia a responder a Job de manera directa. Hace falta algo que a Job le faltaba. Y con esto voy terminando. Al final del libro, Job pronuncia las siguientes palabras: solo de oídas te conocía, pero ahora te han visto mis ojos. Por eso me retracto y me arrepiento echado en el polvo y la ceniza. En esta antigua obra, que repito, recoge muchos siglos antiguos, pero que tenemos que situarla entre el siglo IV, III a.C., el verdadero conocimiento no va a consistir en escuchar las enseñanzas de los sabios o blasfemia. El verdadero conocimiento va a estar en la experiencia interior de este protagonista, cuando es capaz de levantar la mirada y descubrir más allá ese quehacer misterioso de Yahvé en el cosmos y en la vida personal. Jung tiene una idea muy diferente de lo que yo les estoy planteando a ustedes aquí. Esta es la diminuta matrioska que vamos a encontrar, que va a utilizar Jung para hablar de algo muy diferente. Así que ahora me toca callarme y darle paso a Gemma. Si quieres seguir hablando No, ya. Creo que le he pasado. Muchísimas gracias, Lidia. Voy a presentar a Gemma de la Torre, es doctora en medicina, con tesis Enfermedad mental y sentido, un análisis junguiano de la noche oscura del alma de Juan de la Cruz. Es licenciada en Psicología, Teórico Experimental y máster en Creatividad Aplicada por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Calidad y Mejora de la Educación Universitaria por la Universidad Autónoma de Madrid, formación en Psicología Analítica en la Universidad de Alcalá de Henares, seminarios clínicos analíticos en la Fundación CITAP. Es miembro de la Sociedad Internacional para el Estudio Psicoanalítico de las Organizaciones, de la División de Psicoterapia del Consejo General de Psicología, de la Sección Clínica del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y de la Sociedad Española de Historia y Filosofía de la Psiquiatría.
Actualmente es docente en la División de Psicología de la Universidad Cardenal Cisneros en el grado Psicología. Ha sido docente en la Universidad de Mayores del CES Cardenal Cisneros con los seminarios sobre la psicología de Carl Gustav Jung y la noche oscura de Juan de la Cruz, la psicología de Jung y los textos bíblicos, las visiones del inconsciente y de Jung y respuesta a Job. Ha sido profesora asociada del área de psiquiatría, Departamento de Especialidades Médicas de la Universidad de Alcalá de Henares, Facultades de Medicina y Fisioterapia. Desde hace 8 años compagina, o 9, no sé cuántos llevarás ya, compaginando la actividad docente con la práctica clínica. Tiene un gabinete privado de psicoterapia, 3V, tercera vía, del cual es socia fundadora. Cuando quieras. Muchas gracias. Wow. Pues lo has dejado olvidando lo alto. No, perdona, a ti te toca ahora. Levanta. A mí me toca ahora una buena ambulada. A ver si soy capaz. Que antes lo he hecho estupendamente. ¿Eh? No. Sí, por eso. Lo he hecho antes tan estupendamente y ahora no hay manera. Diapositivas y Este te lo listo. Vale. Eso se lo dejo ahí de mapa, porque lo que vamos a hablar ahora es... Carmen, pongo este micrófono ahí. No, ese no. ¿Este está bien, no? ¿Funciona? Vale. Sí, sí. Vale. Sí. Y si no me levanta la mano. No funciona muy bien. El micrófono no. Fíjatelo. Un poquito más. ¿Quieres hacer? A ver, ¿ahí mejor? Sí. Vale. Yo creo que me siento Bueno. ahí, entonces si no, no lo veo y me interesa escucharte. Bueno, sí. Bueno, pues vamos al tajo. A mí me toca hablarles de la parte encantadora de qué opina Jung de todo esto. Lo primero, agradecer, como siempre, a Nieves y a Andrea la invitación. Lo hago todas las veces que estoy con vosotras y lo pienso repetir. No es fácil la labor que hacéis publicando este tipo de trabajos. Compren libros, por Dios, porque es la única manera de mantener esto y al final hacen algo que es muy importante y creo que Jung estaría muy de acuerdo con ello, ¿no? Que es romper la unilateralidad del pensamiento. Tener vías alternativas para contactar con otra forma de entender la realidad, ¿no? Y esto lo hacen muy bien con la línea editorial que sigue. También quería dar las gracias a Elena, que es la que me ayuda a bajar de los mundos de Yuppie y centrarme en algo que tenga un poco de sentido en la vida cotidiana y normal, que creo que es importante. Y luego también les quería dar las gracias porque me permiten hablar de una de mis 3 pasiones psicológicas. Una es Respuesta a Job, la segunda obviamente es Noche Oscura de Juan de la Cruz y la tercera es El Libro Rojo de Jung. Y cuando uno empieza a trabajar sobre esos textos parece que tienen cosas distintas que contar, pero no, están muy relacionados, hablan de cosas muy similares, tienen una línea muy interesante que contar. Cuando me plantearon hablar del libro de Jung, de Respuesta a Job, y me senté a trabajar, dije, Dios mío, en la que me he metido. Porque es un libro complejo. Es un libro complejo, es un libro oscuro. Tiene un lenguaje que no es muy fácil, que no es accesible. A mí me parece que Edinger es maravilloso porque es como la guía Baedeker para leerse Respuesta a Job. Te va cogiendo de la manita, te va llevando por un pasito y va diciendo, mira, esta puerta apunta a esto, esta puerta apunta a esto, esta puerta apunta a esto. Y ahora ya tú, si eso tú ya... Las matrioscas que tú comentabas, en el núcleo está el libro de Job, el siguiente sería Respuesta a Job, el siguiente es Edinger, y Edinger lo deja también en todo lo alto y te dice, vale, y ahora si quieres profundizar ya, tú coge y haz lo que puedas con esto. O sea que lo deja francamente bien. ¿Cuándo escribe Jung este libro?
ha pasado 2 infartos, tiene 77 años, para que se sitúe. Ha pasado una crisis en el año 44 tremenda, está al borde de la muerte. Ha vivido... Él cuenta, literalmente la cita es muy buena, dice, estaba en el límite más extremo y no sé si me encontraba en un sueño o en un éxtasis. En todo caso, comenzaron a sucederse ante mí cosas sumamente interesantes. Si quieren profundizar, aparte de la famosa biografía de Recuerdos, Sueños y Pensamientos, léansela de Bárbara Hanna, porque cuenta los cotilleos, los comentarios off the record de la época, y tienen su aquel. Después del año 44, como en el año 46 más o menos, tiene un segundo infarto, que él en petit comité a sus amigos familiares y allegados les dijo, ojo, que no ha sido un infarto, que esto ha sido un problema del sistema nervioso vegetativo. Porque a mí cuando trato con ciertas cosas me pasa algo muy curioso. Y cito también, la única insoportable tortura de no comprender. Cuando no conecto, y eso es lo que le estaba pasando. Antes, como en el año 41 más o menos, ya hay una carta en la que está comentando, no recuerdo a quién le escribe, está comentando que está trabajando con un libro que se llama Mysterium Conjunctionis, la obra magna de su vida, ¿no? Por cierto, a partir de ahora, Mysterium para los amigos, porque no hay forma de pronunciar el conjunctionis. Entonces, empieza ese libro, va redactando capítulos, ese libro va sobre la unión de los opuestos, y lo deja un poco paralizado. Hay cosas que no acaban de salir, que no están rodando como él quiere, y esos acontecimientos que dice de eso de comenzaron a sucederse ante mí cosas interesantes, pues lo que le va sucediendo es que necesita empezar a entender cómo en el aeón cristiano ha ido funcionando, cómo se ha ido manifestando, plasmando esa unión de los opuestos. De ahí surge Aion. Y él dice que Aion lo ha escrito desde aquí. Pero claro, cuando te metes en estos temas, aquí hay una respuesta visceral, mucho más emocional. Es la respuesta que te surge, que te pide el cuerpo cuando te enfrentas a este tipo de historias. Y entonces escribe Respuesta a Job. Respuesta a Job es una reacción subjetiva emocional a esto que estamos hablando, a esta visión de qué son los opuestos. Publicará también en esta época los 2 textos que tiene sobre sincronicidad, que también son para sujetarse a la silla. En esta sexta, cuando empieza la redacción puramente de Respuesta. Repito, es un hombre de 77 años que ha estado al borde de la muerte. Ha tenido una serie de visiones súper famosas, piensa que, ve a su médico en la forma primigenia, está a punto de irse casi al otro lado y el médico le dice, no, tienes que volver, que la gente está muy enfadada, tienes que volver a conectar con la realidad, no sé qué. Y Jung dice, vale, bien, volvamos. No pierdan de vista este momento vital, ¿vale? Luego empieza el libro, y el libro empieza con 2 frases que para mí son demoledoras. Dice, para empezar el capítulo inicial se llama Lector y Benévolo. Lector y Benévolo. Traducción. La traducción de Canter Iglesias, que a mí me gusta mucho. Angustia siento por ti, hermano mío. Y mete una cita del segundo libro de Samuel. Perdón, lector y benévolo es al lector amable. Y luego mete la cita del segundo libro de Samuel, que es Angustia siento por ti, hermano mío. Yo cada vez que leo Job, y lo he leído unas cuantas veces, Respuesta a Job, tengo siempre la misma sensación. Tengo como la cara de Jung mirándome,
así con cara de... Y con la sensación siguiente. Es como si al mirarme estuviera pensando, sé lo que te voy a hacer y lo siento, pero tengo que hacerlo. Te voy a machacar, te voy a destrozar la vida, te voy a romper todos los esquemas despacito, con cuidado y sistemáticamente de principio a fin. Porque te voy a mostrar una visión de la realidad que ni te imaginas. Antes hablábamos de una estructura, de qué pasa cuando pierdo aquello que me sostiene. Pues lo que pasa es lo que pasa cuando acabas de leer Tejo. Que no eres la misma persona que empezó a leerlo. Además es un libro peculiar, ya no sé si os pasa a vosotras, yo con los libros tengo una relación peculiar. Primero hay libros que salen, se iluminan en mi biblioteca, cogen, salen y son libros que es como que te dicen, oye, que estoy aquí, que es importante, léetelo, o léete lo que tengo que decirte. Pero cuando los coges funcionan de una manera curiosa. No siempre dicen lo mismo. Los libros no son cosas que están muertas, cerradas, terminadas. Son libros que en cada instante vital, cuando tú conectas en un momento vital tuyo, te dicen algo distinto. Y Respuesta Job es muy especial en eso. Es un libro que se abre y se cierra solo, que cuenta cosas en un momento determinado que te engancha, que te da una idea, que te da un matiz, que te da algo diferente. Tiene esa cualidad, por lo menos a mí me parece que tiene esa cualidad. Es un poco como el libro de Job que tú has comentado, ¿no? Que en cada instante que te conectas te aporta cosas distintas. Y creo que describe esa sensación, esa primera sensación que a mí me produce siempre que lo cojo, es la de te voy a machacar porque estás crucificada entre dos visiones antagónicas. Ups. ¿Qué hago cuando estoy así? ¿Cuál es la tendencia que tenemos cuando estamos fatal? Enciendo la tele, me tomo el pastillazo, lo que viene siendo huir en múltiples formas y maneras. Job entiende que estás en ese estado de crucifixión entre dos visiones de la realidad y te va a pedir que permanezcas crucificado, que sostengas el sufrimiento. ¿Entre qué visiones estamos crucificados? Entre la visión religiosa tradicional, de la que habéis estado hablando, y en la nueva religión, la ciencia, que es exactamente igual de unilateral que la anterior. El problema no es ciencia-religión, es la unilateralidad del pensamiento en cada una de esas posiciones extremas. ¿Qué nos va a decir Jung? No podemos permanecer en esos espacios extremos. Encontremos, hay una tercera vía. Y esa tercera vía que va a encontrar es tan bestia como lo siguiente. Dios es la realidad misma. El problema está en lo que entiende Jung por Dios. Y aquí les cuento un problema que he tenido yo con el temita. Yo provengo de una educación religiosa tradicional de toda la vida de Dios, colegio de monjas, y para las monjas de toda la vida, Dios y Yahvé son lo mismo. Problema, para Jung no. Para Jung Dios es una cosa muy rara que se llama a sí mismo, que es el centro regulador de la psique total. Y entiende la psique como un sistema muy complejo. Un sistema que se compone por una parte consciente y una parte inconsciente. Y cada parte tiene un centro regulador distinto. El yo, el que se sienta y mira y charla con los amigos y se toma una cerveza,
ese es el centro de la conciencia. Y además vive pensando que es el rey del universo. Yo soy yo, claramente, Gemma, y no hay más. No. Yo soy una parte muy pequeña de algo mucho más complejo. Y aquí entra Yahvé. Si Dios es el centro regulador de todo el sistema psíquico, ¿qué es Yahvé? Yahvé es una parte, lo inconsciente. Entonces empezamos a entender Respuesta a Job de una manera distinta. De lo que está hablando es de una relación dialéctica entre el yo y lo inconsciente. Una relación tensional entre el yo y lo inconsciente. Decíamos que el hombre estaba situado en una encrucijada complicada, dolorosa, aún de alguna forma enganchado con lo antiguo, sin ser del todo capaz de asumir que esta visión más tradicional ya no nos vale del todo, y sin llegar a abrazar lo nuevo. ¿Y qué es lo nuevo? Lo nuevo es lo psíquico. Antes decíamos que Dios es la realidad. Vale, pero si Dios estamos diciendo que es otra cosa, ¿qué es la realidad? La realidad es psíquica. Es psique total. Y aquí entramos en conexión con la física cuántica. Decía yo que me iba a meter en un jardín con flores, ¿no? Pues vamos con los dos pies. Hace unos años salió un documental, yo no sé si se acuerdan, un documental que se llamaba Down the Rabbit Hole, me acuerdo del título en inglés, no sé cómo lo tradujeron, que trataba de explicar un poco, hacer medianamente comprensible, cómo era la realidad desde la física cuántica en relación con la biología, con la psicología, con la metafísica ¿qué decía? Decía muchísimas cosas en ese documental, pero yo recuerdo, por lo menos les voy a apuntar dos fundamentalmente. Una era que me ponían como ejemplo cuando llegaron los barcos de los conquistadores a la costa americana. Decían que nadie se había defendido porque no los habían podido ver. Que solamente los chamanes habían percibido distorsiones en el agua, formas en el agua que no eran las cotidianas, a lo que estaban acostumbrados. Y entonces intuyeron que algo raro pasaba. Y en este sentido creo que Jung está en este espacio medio chamánico, medio profético, en el que empieza a ver cosas que no son fáciles, que no son la realidad que todos percibimos, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, se me ha ido la idea de todo. Hablaban de otra cosa. Ya me acordaré. Para mí lo que está haciendo Jung en Respuesta a Job es enganchar con esta forma nueva de entender la realidad, con una forma de entender la realidad que es distinta. Él dice, cuando define el sí mismo, que no solamente es el centro, esta parte blanca que ven en la parte inconsciente, que debería de estar, este es un sistema súper mega equilibrado, es decir, la parte inconsciente debería ser mucho más ancha. Dice que es literalmente no solo el centro, sino también toda la circunferencia que abarca tanto lo consciente como lo inconsciente. Es el centro de esa totalidad, al igual que el yo es el centro de la parte consciente. Entonces el planteamiento que nos está haciendo Jung es completamente distinto. De lo que está hablando, decíamos, es de una tercera vía. De una tercera vía de aproximación a lo sagrado en términos de otra cosa.
de ampliación de la consciencia. Y de lo que se trata es de conseguir que este sistema se acerque lo más posible a este nivel de equilibrio. ¿Vale? El principio fundamental es que para hacer conciencia es necesaria la relación entre Yahvé, lo inconsciente, y Job como concreción, como cuerpo, como individuo. Solo en esa relación es posible hacer conciencia. Y fíjense que estamos empezando a hablar de pares de opuestos que están en tensión. Una parte fundamental de la realidad de Yahvé, de lo inconsciente, es su necesidad de ser visto. ¿Se acuerdan del famoso aforismo filosófico que dice: existo si nadie me ve? Pues obviamente para Yahvé no existe. Solo en el contacto con el yo, con un yo que observa, podemos ampliar el campo de conciencia. Yahvé es absolutamente inconsciente, por naturaleza es inconsciente. No se preocupen que esto que está en la abstracción más pura se lo voy a bajar a algo medianamente comprensible. Esto solo es posible a través del contacto con un individuo concreto. Se va a manifestar en el día a día en las consultas. La implicación directa de esto, por tanto, es que en esta relación Yahvé-yo se va a producir una ampliación y, por tanto, un cambio en Dios. Fuerte. El hombre cambia a Dios, pero Dios cambia al hombre. Cuando nosotros existimos, no existimos como individuos separados, existimos dentro de este sistema psíquico. ¿Eso qué significa? Que en la medida en que yo puedo hacer mi propio trabajo personal de individuación, de convertirme en un individuo, aquello colectivo con lo que conecto se modifica. Y por tanto, como lo colectivo se ha modificado, lo individual se modifica a su vez en un ciclo interminable. Es una espiral continua. Hasta la fecha nos hemos planteado que existían dos realidades diferentes y separadas, escindidas. La trascendente, que ocurriría en algún momento, en el que, bueno, pues existe un señor que definirá quiénes son los justos, los injustos, habrá un cielo, un infierno y esas cosas. Y la física del aquí y el ahora. Esto es una mesa, obviamente. Jung lo que plantea es que no son dos realidades separadas, son una sola, una única realidad. Y que que contiene todo, y que los humanos participamos de ese todo. De alguna manera también tú mencionabas, claro, es de mi generación, Star Wars. Jope, el concepto de fuerza de Star Wars es lo mismo. Vamos a ver, de hecho, George Lucas, si no recuerdo mal, tenía unas conversaciones estupendas con Joseph Campbell y acabaron desarrollando todo el guión. De algo sabían. Es decir, nos encontramos con un mundo completo, pero en el que hay dos formas de existencia distintas. La existencia del yo, el cronos, lo secuencial, lo concreto, lo corporal, la materia. Aquello con lo que nos identificamos habitualmente, y hay otro mundo, otra realidad distinta contenida en el mismo espacio psíquico. Lo inconsciente. Y eso inconsciente no tiene el mismo sentido temporal, ni tiene la misma espacialidad.
Los griegos decían, bueno, aquí tengo debates, porque en todos los textos junguianos aparece como Kairos, que luego te vas a filología y preguntas y te dicen que Kairos en Grecia no existe y que se llama Agoristos. Pero hablan de lo mismo, de un tiempo que está fuera del tiempo. Y me dirán ustedes, ¿y eso qué es? Se conectan todas las santas noches. ¿Nunca se han dado cuenta que cuando sueñan y a la mañana siguiente intentan concretar el sueño, contárselo a alguien, es una pesadilla? Porque en el sueño todo acontece a la vez. Son realidades superpuestas. Porque no hay un tiempo, cronos, es un espacio en el que ese tiempo no funciona. Es un poco la realidad cuántica de la mecánica cuántica y la realidad de la mecánica newtoniana. Esto decíamos que es una mesa, ¿no? Bueno, depende. Aquí la vemos muy sólida, pero si cambiamos la óptica de mirada, lo que hay aquí es fundamentalmente espacio vacío. ¡Puf! Y si lo llevamos un poco más a lo cuántico, van y te sueltan que la realidad es un campo de posibilidades. Y que cada mañana, cuando te levantas, concretas una. Vamos a ver, para mí eso es una definición perfecta de este sistema. Completita. Por tanto, lo que es rompedor del planteamiento de Jung es que está hablando del siguiente paso evolutivo de la consciencia. Es decir, ¿por qué en el Antiguo Testamento se separan tanto las cosas? ¿Por qué cuando en el Nuevo Testamento se habla de la encarnación se vuelven a escindir las partes, la parte crística y la parte satán o demoníaca? Vamos a dejarlo mejor así. ¿Por qué se escinden el bien y el mal? Porque la conciencia hasta ese momento no es capaz de soportar la tensión que implica mantener ese par de opuestos integrado. ¿Cuál es el siguiente paso? Volver a reunificar en una sola figura. Ese es el tema del sostenimiento de los opuestos. Explica esto fácil. Bárbara Hanna pone en la biografía un ejemplo muy bueno, creo que muy bueno. Es un ejemplito muy tonto, pero creo que es muy aclarador. Ella decía, saben que Jung tenía dos residencias, Kusnacht, que era su casa principal, su chaletón estupendo al borde del lago Zurich, no era tonto el hombre. Y ahí recibía a sus pacientes, hacía su vida ordinaria, genial. Y luego tenía Bollingen, que era su torre, en la que no tenía las comodidades de la vida moderna, y ahí va el círculo más cercanito. Entonces Bárbara Hanna dice que cuando Jung está en Kusnacht, está en un valle. Y cuando va a Bollingen, sube a una montaña. Entonces, hasta el año 44, o está en el valle o está en la montaña. Pero a partir de este momento, está en los dos sitios a la vez. Puede ver el valle y la montaña. Se maneja en los dos espacios psíquicos a la vez, en las dos realidades a la vez. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando está contigo y está charlando y te está explicando no sé qué, se sitúa en el punto valle y utiliza el lenguaje y la relación del punto valle. Cuando tiene el subidón místico y se va a una percepción de la realidad diferente, se sitúa en la percepción montaña. Está en los dos espacios, se mueve en los dos espacios. Nosotros nos movemos en los dos espacios, como les he comentado antes. En la vida cotidiana, en la vida consciente, nos movemos en el espacio del yo, con las limitaciones del yo. Pero en los sueños, por la noche, conectamos con el otro. Vivimos en el otro. ¿Cuál es el cambio? Intentar conseguir situarme en ese espacio que me permite conectar con las dos realidades a la vez. Percibir, sentir que esas dos realidades están aquí y ahora, hoy. Complicado. ¿Les he perdido ya hace 2 horas o todavía están conmigo? ¿Todavía están? Más o menos a medias. Vale.
En el contacto con Job se produce ese primer momento de diferenciación. Con Job, Yahvé se da cuenta que necesita darse cuerpo para conocerse. Porque Yahvé es inconsciencia. Y entonces tengo que empezar a contactar con lo más humano. Esa primera diferenciación de opuestos son Cristo y el diablo. Este último como el aspecto negativo de Dios y Cristo como el aspecto positivo. Y de ahí parte todo. Habéis comentado el tema de la justicia, anda que no es espinoso. Claro, si estamos hablando que lo inconsciente es un espacio atemporal y aespacial, también es amoral. La moral pertenece al mundo del yo. Los términos bueno y malo en un sistema psíquico complejo pierden esa definición que caracteriza al yo, a lo concreto. ¿Qué es bueno y qué es malo? ¿En términos de qué? Es decir, si les pongo un ejemplo personal, ¿es bueno que te pegue una hernia lumbar y te pegues 8 meses en la cama? Pues en principio no parece que sea muy bueno, ¿no? Depende. Depende de lo que eres capaz de hacer en esos 8 meses de inactividad y de a dónde te llevan esos 8 meses de inactividad. Cambia la percepción. Lo que nos plantea al final es que la consciencia histórica humana, que es lo que les decía antes, no ha podido contener la existencia de ambas polaridades como parte de una misma realidad. No podía soportar la tensión psíquica que eso genera. Por eso necesita verlas escindidas y separadas. Y el siguiente paso es compensatorio. Como no puedo dejar el mal fuera de la ecuación porque aparece por todos sitios, nos encontramos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento textos como el Apocalipsis, que ponen, no sé, a vosotras, a mí los pelos como escarpias. De alguna forma es una compensación enantiodrómica. A mí ha salido el palabra de primera. Es decir, compensa. Lo que está en la consciencia tiene que aparecer, tiene una fuerza igual, de igual intensidad en lo inconsciente. Creo que no hay frase más, iba a decir perversa, no sé si me he pasado, dañina, que la que le decimos a nuestros hijos: hijo, tienes que ser bueno. Si los niños tienen que ser buenos, perfectos aquí, adivinar qué es lo que hay en la sombra. Lo mismo con la misma intensidad. Y va a salir descontrolado de narices. Vamos viendo los pares de opuestos, las cuaternidades, con las que si no nos estamos metiendo con lo femenino. Tela. Podemos observar esto en las personas cuando más identificado estoy en la conciencia con la perfección, por ejemplo, con la salvadora de la humanidad, con lo puedo todo, que además me parece que es el arquetipo de nuestro tiempo. En lo inconsciente está lo opuesto con la misma idéntica fuerza generando problemas. El problema es que vuelven a ser dos unilateralidades. Hemos ganado un paso de conciencia, pero ahora, siglo XXI, tenemos que empezar a integrar eso otra vez. Hemos de integrar aquello que está disociado, porque estamos otra vez en los términos de la totalidad psíquica. Al final estamos hablando no de una imagen de Dios, estamos hablando de una imagen de la realidad, de lo que es la realidad. Y la realidad es psique, es psíquica. Al final de lo que estamos hablando es de una evolución en la relación que el hombre tiene con Dios. Por eso es tan lioso, porque cuando hablamos desde los términos psicológicos nos ponemos en el punto de vista de la ciencia, que es unilateral. Y cuando hablamos solo de lo religioso nos ponemos en el otro punto, confesional, que también es unilateral. Y lo que nos dice Jung es, no, hay que dar un paso más. No es una cosa o la otra, son las dos. Entonces sí que está hablando de un nivel metafísico, cuántico. No sé si lo saben, pero Jung, entre sus amigos para tomar un café, estaba Einstein, Pauli,
estaba, no sé, en otro orden de cosas, por no hablar siempre de físicos, Henry Corbin, por ejemplo, Cal Kerenyi. Es decir, que el conocimiento que se manejaba aquí el amigo era interesante, ¿no? Es curioso cómo la filosofía, la religión y la física se abrazan. ¿Y se abrazan dónde? En la psicología. Y uno percibe una realidad mucho más compleja, mucho más completa, mucho más profunda de lo que hemos venido percibiendo a lo largo del siglo XX. Vale. He hablado del campo de posibilidades que era también lo otro que iba a contar de esto. Y la pregunta que me hago en este punto es... ¿Ya está? Vale. No, ya está, no, que nos avisan del Ateneo que tenemos que ir preparando. Vale, pues estoy acá casi. Lo que yo me pregunto es si vamos a sobrevivir como colectivo lo suficiente como para integrar esta nueva visión de la realidad. O si nos vamos a matar primero. Que yo no lo tengo tan claro. La responsabilidad del avance colectivo es absolutamente individual. De eso es lo que habla Respuesta Job. Y esto tiene una repercusión a nivel individual tremenda. Decíamos que el hombre moderno está en crisis. Y lo vemos en las consultas, está enfermo. Claramente, porque las sociedades en las que viven están enfermas, ¿no? No puedo soltar una idea y no puedo enganchar la siguiente. En esto recuerdo lo que decía mi padre, ¿no? Si me quitas este andamio, hablaba de la confesión religiosa, ¿qué hago? ¿Qué hay? Esa es la pregunta. Y para mí esa es la dificultad de la respuesta, Job, que es un salto de fe. Tremendo. Y decía, les juraba que les iba a contar cómo se traduce esto algo en la vida cotidiana. Vale. Para esto nos viene estupendo. Y les voy a hacer una analogía con un proceso de análisis, ¿vale? Imagínense una persona que llega a consulta. El proceso se inicia irremediablemente porque sufre. El Job sufriente. Pues lo estoy pasando fatal, porque no lo soporto más, porque se me está cayendo el mundo a trozos. Y entonces tu analista, en los 20 primeros minutos de sesión más o menos, se ha hecho una idea bastante clara de qué es lo que te pasa. Y los próximos 2 años se los va a pasar intentando conseguir que tú te des cuenta que no eres aquello que te pasa, no eres tu ira, no eres iracundo, sientes ira, que es muy diferente. Lo siguiente que va a hacer tu analista es decirte, a ver, da un pasito lateral aquí a la izquierda y coge un pelín de perspectiva para hacer conciencia de eso que estamos diciendo. Después va a coger tu cabeza con mucho cuidado, mucho amor, las 30 primeras veces, la 32 más o menos te va a soltar un bofetón y te la va a girar para que mires eso que te está emergiendo, que te está saliendo, aquello que te está haciendo sufrir. Posteriormente, se va a cogerte la cabeza. Vale. Eso es lo que te va a permitir mirar de una manera más objetiva, más comprensiva y más reflexiva esas cosas que te están pasando y que no son tuyas exactamente, sino que es algo así como la encarnación de algo arquetípico. Es como si eso que está en lo inconsciente, tú tuvieras una parte que engancha en ese aspecto colectivo y una parte colectiva se va a manifestar a través de ti. Y va a conectar porque en tu experiencia personal hay algo, una pieza que engancha con eso. Por lo tanto, ¿se acuerdan que hablábamos de la relación yo-sí mismo? En la medida en que el yo es consciente, se hace consciente de esas cosas que le están pasando y puede trabajar con ellas, ese mismo aspecto en lo colectivo se transforma. Se amplía la conciencia. Lo que hacemos en las terapias es ampliar la conciencia del yo.
Y porque la conciencia del Dios se amplía la colectiva. Y porque la conciencia colectiva se ha ampliado, se amplía la individual. Ese es el eterno ciclo. Si yo avanzo, lo colectivo también, y viceversa. Estamos conectados en un movimiento permanente. Y esa es nuestra gran responsabilidad. Ya no podemos quejarnos de que Dios es malo. Pues a ver qué hacemos. Ya sabrán ustedes y nosotras qué es lo que hacemos, cada una en nuestra vida. Muchas gracias. Bueno, creo que se van ustedes bien. El yo no es el yo, somos más allá del yo. Nos curamos de nuestra enfermedad cuando en lugar de vivir como protagonistas en el teatro somos capaces de ponernos con ayuda de nuestro terapeuta en el escenario para ir ampliando conciencia. La realidad no es la realidad, no venimos al mundo, lo aprendemos y además no existe nada más que el colapso en la función de onda. Pues que tengan ustedes muy buenas noches. El libro lo pueden ustedes adquirir, está allí expuesto, y les anunciamos que sobre esto, con más pausa y con más intervención del público, que por el tiempo no va a poder ser hoy, vamos a hacer unos seminarios el día 1, 2 y 3 de agosto en los Montes de Toledo, en un hotel con piscina, desayuno, comida y cena, para hablar del tema de la transformación de la imagen de Dios, de la ampliación de conciencia y lo que esto supone para la sanación propia y la sanación de la psique objetiva, que es ese Dios deseante y deseado del que hablaba el poeta. Muchísimas gracias. En julio vamos a hacer otro curso, pero en este caso será con nuestra compañera filósofa Beatriz Simó. Será sobre el mal, el bien, el mal, la banalidad del mal, el discernimiento y la obediencia. Váyanse ustedes por el discernimiento y no tanto por la obediencia. Muchas gracias.